Queridos hermanos, ¿cómo están? Estamos una vez más en este espacio, Palabras de Vida Eterna. Mi nombre es Fray Diego Ferrufino y hoy día vamos a compartir una vez más la palabra de Dios, queridos hermanos, porque Él siempre tiene algo que enseñarnos, algo con que enriquecernos a través de su Sagrada Escritura. Hoy día vamos a meditar el Evangelio de Mateo en el capítulo 7 del versículo 1 al 5. Es conocido más, queridos hermanos, este pasaje como el pasaje de no juzguen y no serán juzgados. Queridos hermanos, a partir de este capítulo 7 de Mateo, que hoy comenzamos, el discurso del monte parece tomar un giro nuevo y orientado más en particular hacia los discípulos. Es decir, queridos hermanos, hacia los miembros de la comunidad y de todos los tiempos, no solamente a estos discípulos, queridos hermanos, sino que esto nos sirve para cada uno de nosotros y de la misma manera también el Señor nos invita a ser sus discípulos para poner en práctica esta buena noticia. Vemos que el Evangelio de Mateo hoy nos va a decir: no juzguen y no se les juzgará. La medida que usen la usarán con ustedes. ¿Cómo pueden decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Queridos hermanos, esto va en contraste con la tolerancia hacia los fallos del propio carácter. Es tema común en muchos refranes de todas las culturas y los idiomas. Vemos que este tema siempre está en medio de nosotros, queridos hermanos. Está esa tentación, esa tendencia de criticar siempre al otro. Vemos, queridos hermanos, que Jesús el día de hoy pretende llamar la atención de sus discípulos sobre un peligro que les ronda constantemente: constituirse personas de la élite, los más importantes, creerse superiores y apartarse de todos los demás, como los fariseos, ¿no? Si nosotros buscamos e investigamos, queridos hermanos, qué significa la palabra fariseo, el significado de esta palabra significa separado. Entonces estos fariseos se les consideraba los separados de Dios, que eran personas intachables, de máxima autoridad y que nadie podía poner a prueba o podía criticarle su estilo de vida. Entonces, queridos hermanos, el sentido que ahora la palabra de Dios quiere que entendamos sobre el verbo juzgar no es simplemente hacerse una opinión o algo que difícilmente podremos evitar, ¿no? Sino juzgar duramente, es decir, condenar a los demás. Esto es lo que quiere que tengamos en cuenta, queridos hermanos, sobre este tema de juzgar, que muchas veces somos muy ágiles para condenar a los demás. Para eso, queridos hermanos, les propongo 3 razones para no llegar a ese punto de condena. Y esto no es mío, sino que la palabra de Dios nos invita y nos va a dar estas 3 razones para que nosotros, queridos hermanos, podamos poner en práctica lo bueno que hay que hacer. Como primero, entonces, querido hermano, es que el juicio pertenece netamente a Dios y no a nosotros. Porque solo Dios conoce el fondo del corazón del hombre, querido hermano. Constituirse un juez de los demás es ser muy osado, querido hermano, y irresponsable. Porque Dios nos acepta y ama a todos tal cual somos. Y nos mira siempre con ese amor de padre, que muchas veces disimula la falta de sus hijos, a quienes ve a través de su propio Hijo en Cristo Jesús. Entonces, querido hermano, estamos llamados a tener más bien esa mirada de misericordia por el otro. Como segundo punto, querido hermano, la medida que usemos con los demás va a ser usada contra nosotros, nos dice la palabra de Dios. Esto, querido hermano, no quiere decir que Dios, a quien no se menciona de manera directa en el texto de hoy, no va a juzgar con nuestra medida injusta falta de misericordia, sino más bien, queridos hermanos, yo digo, la palabra nos invita a reaccionar que ciertamente quien obra así con los demás se expone a un juicio más severo para él mismo, y no entre humanos, sino ante Dios. Aprendamos, queridos hermanos, a tener misericordia en el otro. Practiquemos la ley de oro,
que esta ley de oro consiste, querido hermano, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Como tercer punto, querido hermano, como tercera razón para no condenar, es que todos somos imperfectos, queridos hermanos. Quizás alguno más que otro. Pero, querido hermano, aunque juzgándolo con superioridad y desprecio, no tenemos la capacidad, yo digo a la hora de la verdad, de llegar a tener este parámetro o esta actitud con la otra persona. Porque, querido hermano, ese es un signo de que no hemos conocido el verdadero amor. Porque alguien que ama a su prójimo o a la otra persona, querido hermano, a pesar de sus fallas, siempre va a apostar por una conversión, por una actitud de cambio. Es lo que hace Dios con nosotros todos los días, queridos hermanos. Siempre Él no pierde la esperanza de que verdaderamente tengamos un encuentro profundo con Él y cambiemos esas actitudes viejas y caducas que no nos hacen bien y que son muchas veces hasta escándalo con el prójimo. Y obviamente todo lo referente con el pecado. Mantener esta postura, querido hermano, que va a decir la palabra de Dios hoy día muy fuerte, hipócrita, mantener la hipocresía, más bien va a ser una arma contra nosotros, ¿no? Porque así como tenemos esa actitud fuerte contra el otro de juzgarlo, querido hermano, alguien también nos agarrará con esa misma actitud y aún peor. Cuando estemos ahí en la presencia del Señor cara a cara, Él juzgará también de la misma medida que nosotros le hemos hecho. Si Dios, queridos hermanos, es optimista respecto del hombre y lo ama a pesar de todo, el discípulo de Cristo, es decir, cada uno de nosotros, ha de hacer lo mismo respecto a sus hermanos. Este es un camino más seguro, querido hermano, para la realización y la felicidad personal, más bien ante la trampa del engreimiento que nos puede caer cuando estamos en el caminar del Señor. Cuando comenzamos a conocer más de la palabra de Dios, queridos hermanos, podemos caer en esta tentación también de comenzar a juzgar las actitudes de los hermanos y hundirlos. Pero hoy Dios nos da estas tres características o razones para no hacerlo. Porque vemos que también cada uno de nosotros tenemos fallas y tenemos que seguir creciendo en el Señor y estamos invitados cada vez más a mejorar. Queridos hermanos, no juzguemos al otro. En vez de juzgar, amémosle, acompañémosle y hagámosle salir de esa situación. Pero para eso reconozcámonos tal cual somos. Entremos en un momento de oración. Vamos a pedir al Señor que nos ilumine en este día y que nos guíe a través de su Espíritu Santo. Bendito seas, Señor Jesús. Tú nos diste amor y misericordia y nos dijiste: no condenen a los demás y no serán condenados. Dichosos los misericordiosos, que verdaderamente comprenden y aceptan al hermano tal como es, porque así es el proceder de Dios con nosotros. Cúranos, querido Padre Celestial, radicalmente de nuestra hipocresía que muchas veces tenemos, que vemos la pajita que hay en el ojo del hermano, sin embargo no vemos la viga, el gajo más grande que hay en el nuestro. Danos, Señor, ojos limpios para ver lo bueno en la otra persona y quítanos esas actitudes de falta de misericordia por el otro, porque tú un día también miraste el potencial que hay en nosotros y no te dejaste llevar por esas malas actitudes que tenemos. Ayúdanos cada vez más, Señor, a amar de verdad y que este amor no tenga límite, pero sí el juzgar que pueda tener un límite en el cual dejemos esto a un lado. No nos creamos siempre más que el otro, es decir, querido hermano, no lleguemos a creernos más que el otro, sino más bien tengamos siempre esa actitud de encuentro, de misericordia y de amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén.